Bueno, continuamos. Punto D. Dice 125, 175, 225, 275 y 325 son datos del conjunto. Son datos del conjunto. Pues nosotros lo entendimos de esta manera, profe, que eran datos del conjunto por acá donde están los intervalos. Por eso acá la respuesta de nosotros fue, sí son datos del conjunto no Me apagan agrupados. audio un momento, me apagan audio. Quien no esté opinando. Continuemos. Son datos del conjunto, les decía. Aquí dice. Qué pena, profe, disculpe. Sí son datos del conjunto no agrupados. O sea, nosotros los tomamos de la marca de clase, que son los datos. Y como ya se había dicho, estos datos que tenemos aquí no específicamente significa que sean datos de todo ese conjunto que tenemos. ¿Sí? Ya que si yo tengo un conjunto que va desde 100 a 150, no me está indicando que 125 esté contenido en ese conjunto. Exacto, exacto. Sí, Pueda que señor. esté 100, pueda que esté 120, de ahí que pueda que se pase a 126 más 125, pueda que no esté, aunque también pueda que sí. Entonces, Briana, punto silencio. C, punto C y punto D no están bien. Ok. Pásale, profe. ¿Sí? Bueno, 9 datos son menores que 250. Nos ubicamos acá en los datos de los intervalos donde está el 250. ¿Dónde? ¿Aquí Y o 200. acá? Ahí donde dice intervalos. ¿De dónde a dónde? En el 250, en el de arriba. En Profe, el en que el está usted 200. sentado. Ok. 250. Ok, entonces cuando sumamos esto nos da 225 en la marca de clase. Sí. Pasamos a la frecuencia absoluta. Sumamos Sí. del 4 hacia arriba, 4, sumamos más 3, 4, 5, 6, 7, y 2, 7, 8 y 9. Entonces, 9 datos son menores que 250. Eso es sencillo, vea. Bueno, usted nuevamente está sumando aquí. Está haciendo una suma que ya esa suma específicamente está hecha. ¿Hecha en dónde? Si se ubica. Sí, en la sí, en la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta acumulada. Ok. Ese Y que punto eso sí. nos da 9. Ok, ese punto sí está bien. Ok. Es que nosotros teníamos duda en esos dos punticos ahí. ¿Quién continúa? Nosotras, profe. Wendy. Sí, señor. Vayan iniciando. Buenas noches, mi nombre es Wendy Torres y en este momento estoy haciendo grupo con mi compañera Lady Martínez. A nosotros nos tocó el tercer tema que está denominado como aprendizaje.
¿Puedo subir, profe? Bueno, a nosotros nos colocaron evaluación del aprendizaje. El primer tema de nosotros lo va a resolver mi compañera Lady Martínez. Lady. El profe puede subir o no mandaste la tabla. Bueno, inicia aquí. ¿Qué datos están dando? Bueno, dice, en la primera dice, hallar la marca de clase. Pero por ahí no veo las preguntas, podría haber. No. ¿Qué datos están dando? Aquí están viendo en pantalla qué datos di yo. Están dando la edad en años y el número de pacientes que van de 20 a 30, 30 a 40 y así sucesivamente. Ok. Y dice cuántos son los pacientes que. La primera pregunta dice, hallar la marca de clase de cada intervalo. La marca de clase de cada intervalo se halla al sumar los dos intervalos y dividirlos entre dos. Un ejemplo muy claro, pues yo tengo mi tabla acá. 50 más 60 entre 2 da 55. Vamos específicamente con el punto de exposición. Punto de exposición. Ok. O sea, eso es lo que dice la primera pregunta. Sí, aquí. O sea, vamos, de 20 más 30. 20 más 30, 50. Entre 2, 25. 30 más 40, 60, 70. Entre 2 da 35. Y así sucesivamente. Y así sucesivamente. Ok. F sub I, ¿qué significa? ¿De dónde viene? Frecuencia absoluta. ¿De dónde sacó esos datos? Del número de pacientes. De acá. Ajá. Bueno, usted es quien está exponiendo. Ah, yo dije del número de pacientes. Ok. Continúe. Bueno, el segundo punto lo explica mi compañera. Porque creo que hasta ahí quedó claro el primer punto. Pues. Bueno, vamos a resolver, para irme guiando un poquito, voy a volver a decir lo que dijo mi compañera. Aquí en esta tabla nosotros agregamos lo que son el número de los años de los pacientes y el número de pacientes. A nosotros nos dan intervalos que van desde 20 hasta 90, agarrando de 10 en 10. Ya la compañera les dijo lo que era la marca de clase y cómo se sacaba. También nos dijo lo que era la frecuencia absoluta y nos dijo dónde estaba ubicada y de qué número de datos lo habíamos sacado. Ahora vamos con la frecuencia relativa. La frecuencia relativa se saca de manera que el número de frecuencia absoluta se divide entre el total de la frecuencia absoluta. En este caso, para nosotros es 50. Dividimos 2 entre 50 y nos da 0.04. Dividimos 4 entre 50 y nos da 0.08. Y así sucesivamente. Okay. Algo que tenemos que tener en claro es que la frecuencia relativa siempre debe dar 1. Vamos para el porcentaje de la frecuencia relativa. Ese porcentaje se saca multiplicando la frecuencia relativa por 100. En este caso sería 0.04 por 100 daría 4. 0.08 por 100 daría 8 y así sucesivamente. La frecuencia absoluta acumulada es la sumatoria de la frecuencia relativa. En este caso sería 2 primero, la frecuencia absoluta acumulada. ¿Se halla de dónde? Es la sumatoria
es la sumatoria de la frecuencia, es sumar la frecuencia absoluta. Ejemplo, 2 primero porque es el primer número que hay. El siguiente número sería 2 más 4 sería 6. 6 más 14 sería 20 y así sucesivamente. Y, La frecuencia, y aquí se dan cuenta que ese dato inmediatamente coincide ¿con quién? Con toda esta con la suma. sumatoria de la frecuencia absoluta. La frecuencia relativa acumulada, como vemos, es casi lo mismo que es la frecuencia absoluta acumulada, sino que simplemente se va a hacer con lo que es la frecuencia relativa. En este caso sería 0,04, 0,04 más 0,08 da 0,12 y así sucesivamente. Nos podemos dar cuenta que está bien porque el número final coincide con la sumatoria de la frecuencia relativa. Nos dice el porcentaje de la frecuencia relativa acumulada. Es lo mismo que hicimos con la frecuencia relativa normal. Vamos a multiplicar lo que es 0,04 por 100 y el resultado es lo que nos da en la frecuencia relativa, en el porcentaje de la frecuencia relativa acumulada. Ok, ¿se entendió? ¿O quién no entendió? Sí, profe, se entendió. Ok, Castaño. Sí, profesor. Bueno, continuemos aquí inmediatamente con cada uno de esos puntos. Vamos con la primera pregunta. La primera pregunta nos dice, halla la marca de clase de cada intervalo. Como respuesta, se colocó que se halla al sumar los límites del intervalo, en este caso, el límite inferior con el límite superior, y se divide, el resultado de ese se divide entre 2, así como la compañera estaba diciendo al momento de sacar la marca de clase. Como ejemplo tenemos el primer intervalo que era 20,30. En este caso sería 20 más 30 igual a 50 y el 50 se divide entre 2 y da 25. Para hallar ese es el mismo procedimiento para hallar todas las marcas de clase. Ok, bueno, ese punto está bien. Continuemos punto B. En el punto B nos dice cuántos pacientes asisten en una semana al consultorio médico. Podemos darnos cuenta de esa respuesta. Profe, me hace el favor y me sube un poquito más. Ahí. Baja un poquito. Para responder esta pregunta, yo la coloqué con la sumatoria de la frecuencia absoluta. De la frecuencia absoluta. Colocamos que el número de pacientes que asisten al consultorio en una semana son de 50 personas. Okay. Ese dato se sacó de la sumatoria de la frecuencia absoluta. Ok. Siguiente punto. El tercer punto. ¿Quién hace ese? Bueno, ya usted hizo 2. Punto C. ¿Dónde está punto C aquí? Ahí. ¿Qué porcentaje de pacientes son menores de 50 años? En este caso, el 28%. ¿Por qué? Porque sus intervalos son de 40 a 50. De ahí no puede pasar, ¿verdad? Están Entonces, pidiendo que sean ¿qué? Que no sean mayores de 50 años. Okay. O sea, tienen que ser menores. Sí. ¿En qué casilla nos ubicamos aquí? 40-50. Okay. 40,50. ¿Y ese dato se ubica dónde? Ese dato que están pidiendo, ¿en cuál de estas casillas? X sub I, F sub I, H sub I, ¿en dónde? H sub I por ciento. Que sería el 28%. En esa misma fila. Ojo, 28 únicamente me está indicando que son en esta edad. Y aquí estoy viendo un dato que está
que no está bien. Este dato de aquí. Cada uno de ellos sé qué. De H sub I a esta H sub I con porcentaje sé qué. Wendy, ¿qué hizo usted aquí? 0, Dígame, profe, discúlpeme. ¿Cómo halló este dato? Estos dos. De aquí a acá. O este dato, pues. La frecuencia relativa acumulada en porcentaje Sí, fue al multiplicar la frecuencia relativa acumulada por 100 sí. y al sumar 0,04 por 100 da 4. ¿Y este de acá? Ay, hubo un error. Ok. Entonces se fijan que si nos ubicamos en esta casilla, me están pidiendo una cantidad específica de qué porcentaje toman menos de esta cantidad, de 50. Menos de 50. Nos ubicamos acá. Ese dato específicamente se halla en H sub I. En este caso, ya acumulando todos esos datos que van hasta esa posición. Entonces, ¿qué dato viene aquí? ¿Cuánto da eso aquí? 40, profe. Exactamente. Entonces, ese punto C no está bien. Que también uno se ubica, digamos que nos ubicamos aquí. Si estamos tomando esos que son menos que 50, nos vamos aquí a H sub I y se dice 28 más 8. 28 más 8, ya que 28 es menos que 50. 36. Aquí este dato también es menos que 50, entonces viene siendo 8. Y este dato también es menos que 50. Entonces se suman estas casillas y eso da 40. que evidentemente coincide con esta cuenta de acá, sino que aquí hubo una falla. Listo, profe. Accedan nuevamente, yo acepto. Y ya cosa que ustedes continúen inmediatamente.